buenos días. Quiero agradecer a los miembros de la directiva por la invitación. Siempre es un gusto volver a trabajar para la sociedad. Se les apoya, siempre apoyando para continuar estas charlas de educación continua y progresar y educarnos continuamente. Bien, yo voy a hablar sobre la infiltración o el bloqueo de los músculos piramidal, cuadrado lumbar y psoas. Estos bloqueos han evolucionado gracias a el desarrollo de los bloqueos con ultrasonido. El músculo piramidal en el pasado solíamos hacerlo con guía fluoroscópica y se menciona que teníamos un éxito del 40, tal vez el 60%, si es que utilizábamos el estimulador nervioso para más o menos identificar correctamente el músculo piramidal, ya que está ubicado profundamente en la cadera. Con el eco, las cosas cambiaron, porque aquí ya no estamos adivinando cuál es el músculo piramidal. Ya no solo estamos buscando las estructuras óseas, sino que ya podemos visualizar el músculo en sí. Entonces, el éxito de hacer la infiltración en el músculo piramidal ya subió del 80 al 90% y estos síndromes se están mejorando con el uso de esta técnica. Lo que es el cuadrado lumbar y psoas, en cambio, sí está definitivamente desarrollado con lo que es el ultrasonido. Los síndromes del dolor del cuadrado lumbar es un dolor no muy frecuente o no muy buscado. Es una lumbalgia que no tiene irradiación hacia la pierna, pero puede localizarse en la parte baja de la espalda, a veces hasta el glúteo, y se puede confundir con fisuras discales, con hernias discales, y al hacer el examen físico no encontramos ninguna de los signos que estas patologías nos refieren. Cuando hacemos la resonancia tampoco vamos a encontrar, pero el paciente se queja de dolor lumbar. Entonces ahí hay que buscar lo que es el dolor del cuadrado lumbar. Y se lo busca básicamente con el paciente flexionado hacia adelante y los puntos gatillos que van desde la cresta ilíaca hasta el reborde costal. Se trata de localizar esos puntos de gatillo. El músculo, el dolor del músculo psoas, en cambio, es un dolor referido a la cadera anterior hasta la ingle y muslo. Y el paciente tiene, me parece que es dolor más a la flexión de la cadera. Cuando se ha desarrollado estos bloqueos, que es una infiltración con anestésico local, aquí sí tratamos de colocar coadyuvantes. El más conocido es el corticoide para tratar de prolongar el efecto analgésico del bloqueo. Y en ocasiones ya, si es que no perdura el efecto del bloqueo anestésico, consideramos colocar la toxina botulínica ya en el músculo en sí. ¿Cuánto ponemos? Entre 50 a 100 unidades de toxina botulínica tipo A. Como había mencionado antes, en las indicaciones tenemos el cuadrado lumbar con el tratamiento del dolor lumbar no irradiado o localizado también en la cadera, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. El dolor del psoas, que es a la ingle músculo asociado a la debilidad en la flexión de la cadera, y el piramidal, que es un dolor en el glúteo que se intensifica al sentarse o a la rotación externa de la cadera. Todos estos bloqueos son diagnósticos o tratamientos para el dolor herido a la cadera. Contraindicaciones, pues para cualquier bloqueo tenemos pacientes que no autorizan
El procedimiento, cualquier procedimiento que se le haga o se le imponga al paciente sin su autorización es ilegal, sería abuso y violencia sobre el paciente. La infección no tratada, ya sea sistémica o local en el lugar de la inyección, y la anticoagulación. En este sentido, yo sí pienso que el paciente no debería estar anticoagulado o hacer una terapia de puente, puesto que las infiltraciones son profundas y el rato que hacemos o se produce un hematoma intramuscular, vamos a provocar más dolor que beneficio en por la infiltración. Las técnicas, bueno, básicamente es con el uso de la guía del ecógrafo, y lo recomiendo al 100%, ¿sí? Lo más importante, tal vez también asociado al uso del eco guiado, personalmente yo, con el músculo piramidal, aparte de la rotación interna y externa del pie, utilizo el estimulador nervioso para visualizar la contractura del músculo piramidal. Esa es una ayuda visual que les doy, especialmente en pacientes que son muy prominentes en su glúteo y está muy profundo el piramidal. Y a veces con el eco o nuestro eco no da visualizaciones muy buenas, especialmente los de generación anterior. Ahora la tecnología como va evolucionando ya son fenomenales, pero los que tenemos ecos de generación anterior a veces se hace muy difícil. Si me queda la duda, utilizo el estimulador nervioso. Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a pasar a ver los videos para luego terminar de comentar más sobre indicaciones, contraindicaciones. Yo sí te dije que había que poner en la presentación. Ya no sé cómo hacerlo. Sí quise hacer eso. Me dijo, no, ya tengo que hacer. Justamente sí pensé en eso de estar cambiando de computadora y eso. Conmigo recuperamos el tiempo. Se ha pincelado un poco. Vamos a hablar del bloqueo del piramidal y en el segundo vídeo vamos a hablar del cuadrado lumbar y psoas justo a la vez. El bloqueo piramidal es una de las técnicas que más hemos usado. Infiltración del músculo piramidal. Que más hemos usado para el tratamiento del dolor. Realmente le hemos dado al piramidal un protagonismo que a veces no tenía y el diagnóstico tiene que ser certero antes de empezar, ¿no? Es una sistemática de exploración que debemos seguir para encontrar de manera correcta el músculo y no infiltrar en un sitio erróneo. El músculo piramidal se encuentra en esta zona, saliendo por el agujero ciático mayor, y las relaciones que vamos a encontrar es trocánter mayor, espina ilíaca, y en esa dirección vamos a colocar nosotros nuestra sonda de ultrasonidos. Vamos a colocarnos encima de la pala ilíaca
y vamos a ver una imagen como esta. Este es nuestro punto de partida. Una línea continua en la cual descansan los 3 músculos glúteos, el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo. En el modelo vivo se ve cómo hay una imagen hipoecoica que late, que es la arteria glútea superior, que nos marca el límite superior del agujero ciático mayor, que también en pacientes con dolor a nivel del glúteo medio podemos realizar la estimulación del nervio glúteo superior. Podemos realizar un ligero cabeceo de la sonda hacia caudal y vamos a ver cómo esa línea continua se rompe y por ahí entra el músculo piramidal y el paquete vasculonervioso. Vamos a dar una ligera inclinación caudal de la sonda y vamos a ver cómo esa línea continua se deshace y el músculo que entra por ahí es el músculo piramidal, que está por debajo del músculo glúteo, un poquito más pronunciado el movimiento, y vemos cómo se ve el músculo piramidal moviéndose, y ahí es donde realizamos la punción. Aquí debajo del músculo piramidal hay una imagen hiperecoica que no se mueve cuando movemos el músculo, que es el nervio ciático. Podemos realizar un abordaje en plano o fuera de plano y colocar toxina botulínica o anestésico local. Vamos a volver a repetir. Línea recta, 3 glúteos, desplazamos nuestra sonda de ecografía y ahí entra el músculo piramidal. Ahí lo vemos. Aquí nos vamos a acercar más al trocánter. Y debajo de él está el nervio ciático con el paquete vascular. Vamos a realizar un abordaje fuera de plano. Siempre hay que usar neuroestimulación para no pasarnos y pinchar el nervio ciático. Y además, cuando realizamos la comprobación con neuroestimulación, identificamos el movimiento del músculo piramidal. Ahí estamos ya en el músculo piramidal. Inyectamos una media de unas 50-100 unidades de toxina. Es importante no pasarnos. Mira, me voy a pasar y van a ver cómo se inyecta debajo la solución. Aquí estamos bloqueando el nervio ciático. El objetivo es quedarnos aquí. Y esta es la mejor inyección del músculo piramidal. Otra opción es hacer el abordaje en plano. Y colocamos nuestra solución en el mismo sitio. Si no se ve bien, podemos realizar una maniobra de taconeo que nos permite visualizar mejor nuestra punta del aguja. Y ahí estamos en el músculo piramidal. Espero que les haya sido útil y tener cuidado que aquí, si nos metemos justo por debajo, tenemos el nervio ciático y el paquete vascular. Ahora estamos en el espesor del piramidal, pero si bajamos más, vamos a bloquear el nervio ciático.
a nivel del plexo sacro. Otra posibilidad de hacer el bloqueo del músculo piramidal es hacerlo en el eje largo. Colocamos aquí nuestra sonda de ecografía y vemos esa imagen lineal, como hemos visto antes, y realizamos un ligero movimiento hacia medial y se nos abre el foramen ciático mayor, y ese músculo que encontramos ahí es el músculo piramidal. Si movemos la pierna, vemos cómo entra el músculo, cómo se mueve el músculo piramidal. Y debajo esa imagen hiperecoica que brilla, que es el nervio ciático, podemos realizar un abordaje fuera de plano. Ahí estamos en el espesor del músculo piramidal. O realizamos un abordaje en plano, que puede ser desde caudal hacia craneal o desde craneal hacia. Ahí vemos perforando el músculo glúteo mayor. Y ahora estamos en el músculo piramidal. La imagen que tenemos al fondo, aquí abajo, esto es nervio ciático. Mirad, aquí no se debe inyectar, se tiene que inyectar aquí. Y espero que con esto ya hayamos completado el abordaje del músculo piramidal. Recordad, hay dos abordajes. Este que empezamos en dirección desde el espinilacro hacia trocánter con movimiento craneal caudal y vemos el piramidal, abordaje fuera de plano o abordaje en plano, o el mismo abordaje pero en el eje largo, con una miradita hacia adentro. Ahí vemos el músculo piramidal como sale, y haremos lo mismo, un abordaje en plano, fuera de plano o un abordaje en plano. Pues vamos a pasar luego al segundo bloqueo, que es el del cuadrado lumbar. He hecho una pequeña modificación, he puesto los distintos bloqueos que se han descrito del cuadrado lumbar, y ahí mismo haremos el psoas. ¿Por qué? Porque en el bloqueo cuadrado lumbar tipo 1 también podemos bloquear el nervio hipoglúteo y linguinal, que lo vimos en el primer vídeo. ¿Para pasar al otro? Ok. El bloqueo de la infiltración del cuadrado lumbar, cuando la realizamos en dolor, y del músculo psoas, son dolores lumbares no irradiados y que tienen una característica que tenemos que analizar bien. Antes de infiltrar, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico y luego proceder a realizar el bloqueo. Normalmente realizamos estos bloqueos con sonda convexa, ahora como lo van a ver en el vídeo, y administramos, puede ser unilateral o bilateral, o administrar toxina, ¿no? Eso depende también del operador y el diagnóstico del paciente. We are preparing the systems. The video will start in 3, 2, 1. Vamos a hacer un bloqueo del cuadrado lumbar tipo 2. Ya habíamos descrito el tipo 1, que es por delante del cuadrado lumbar. Colocamos la sonda convex en la línea axilar media, y ahí vemos la transversa. Apuntando a la transversa está el músculo cuadrado. En la parte posterior está el erector espinal, y por delante de la transversa y encima del cuerpo vertebral está el músculo psoas. El bloqueo del cuadrado lumbar tipo 2 se realiza entre el músculo dorsal ancho y el músculo cuadrado lumbar. Trazamos nuestra línea, ahí vemos nuestra aguja, y aquí vamos a realizar el bloqueo del cuadrado lumbar tipo 2. Ahí vemos la difusión. Vamos a poner Doppler para ver la difusión de la solución.
Esa es la difusión del cuadrado lumbar tipo 2. Y ahora vamos a realizar el bloqueo del cuadrado lumbar tipo 3, que es entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas. Este es el bloqueo transmuscular. Aquí tenemos nuestra punta de la aguja entre el cuadrado y el psoas. Ahora ponemos Doppler color y vemos la difusión del anestésico local entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas. Es el bloqueo transmuscular del bloqueo cuadrado lumbar tipo 3. Entonces repetimos, cuadrado lumbar tipo 1 por delante del músculo cuadrado lumbar. Esto aquí tenemos por delante los músculos abdominales. Ahí tenemos el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso. Y aquí está mi aguja, haciendo un bloqueo cuadrado lumbar tipo 1. El cuadrado lumbar tipo 2 es entre dorsal ancho y cuadrado lumbar. Y el tipo 3 es entre cuadrado lumbar y músculo psoas. En esta zona, colocando la aguja, la sonda en este sitio, podemos hacer bloqueo de las fascias transversales, OTAP posterior, aquí, bloqueo cuadrado lumbar tipo 2, bloqueo cuadrado lumbar tipo 3, bloqueo del plexo lumbar, y podemos hacer también un bloqueo del plano del erector espinal, chocando con la parte posterior de la transversa. Aquí haremos un bloqueo del erector espinal y también podemos hacer un bloqueo periforaminal o de simpático lumbar a este nivel. Espero que les haya sido útil y puedan aplicar estos bloqueos con sus pacientes. Bueno, para complementar, quiero rectificar el tipo de agujas que vamos a utilizar. Les recomiendo, debe ser las agujas ecogénicas. Dependiendo del tamaño del paciente, pueden escoger entre 5, 10, 15 centímetros. 5 centímetros sería para pacientes pediátricos y obviamente ya para adultos de ley toca hacer entre 10 a 15 centímetros. Si el 15 centímetros, si es que el paciente es muy grande, muy musculoso. Antes de pasar a las complicaciones, recuerden que el bloqueo del cuadrado lumbar cuando lo desarrollaron fue para hacer un bloqueo de fascia y buscando una manera de bloquear los nervios intercostales que van hacia la cadera. Entonces, la indicación principal del bloqueo del cuadrado lumbar, tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3, está buscando las fascias en donde están localizados las terminaciones de los nervios intercostales para hacer el bloqueo de
cadera, especialmente en pacientes pediátricos, y no tener que utilizar el bloqueo lumbar y evitar los bloqueos motores. Sin embargo, ya que estamos visualizando el cuadrado lumbar, pues podemos hacer la infiltración intramuscular para el procedimiento o la colocación de el punto gatillo que queremos y pasar directamente al psoas si es que necesitamos hacer la infiltración intramuscular del psoas. Complicaciones, obviamente va a haber un poco de molestias en la zona tratada por lo que es un bloqueo intramuscular. Estamos metiendo una aguja de manera profunda. Como es un procedimiento relativamente rápido, yo no cedo a mis pacientes, sí pongo bastante anestésico local, porque quiero que ellos puedan ir ambulatoriamente a su casa y hagan sus actividades normales. O sea, sedarles es un problema porque nos toca cuidarlos, ¿sí? Y se dice que midazolam, pues el paciente está ebrio por 24 horas, entonces trato de no, de no hacerlo. No creo que muchos se molesten por eso, pero por condiciones médico-legales creo que es preferible evitarlo. La infección y los hematomas que ya les había mencionado en pacientes anticoagulados, como ustedes pueden observar, son músculos profundos. No tenemos manera de controlar el sangrado o el hematoma, y un hematoma es doloroso. Entonces, estos pacientes con anticoagulación hay que planificarlos adecuadamente. Si es que es mismo necesario hacer estos procedimientos que no son de primera línea, sino son de segunda o tercera opción, cuando ya otro tipo de terapias han fallado, como la fisioterapia y la medicación oral. Entonces se hace el tratamiento puente. Infección, bueno, hay que enfatizar que aunque son infiltraciones musculares, hay que mantener la asepsia y la antisepsia conocida, ¿no? Yo inclusive pongo campos de ojo, utilizo un gel estéril para poder hacer estos bloqueos, ¿sí? Los cuidados post procedimiento, siempre vigilo unos 20-30 minutos. Estos procedimientos se los puede hacer en el consultorio, pero sí hay que mantener monitorización. Tenemos un monitor para hacer presión arterial, saturación, electrocardiograma. Tengo oxígeno disponible en mi consultorio. Tengo equipo de manejo de vía aérea en mi consultorio y tengo medicación para cualquier eventualidad. Inclusive recomiendo que tengan la infusión de lípidos, porque a pesar de que es intramuscular, hay vasos que se están cruzando en estos planos y podemos hacer un síndrome LAST, ¿sí? Entonces, siempre hay que prevenir antes que lamentar. Perlas. Como ya observaron en el video, lo que siempre recomiendo a mis estudiantes es reconocer estructuras anatómicas de referencia. La estructura anatómica o vascular siempre van a estar presentes. Es lo primerito que vamos a ir a buscar para encontrar el plano que necesitamos. No importa si es flaquito, si es gordito, la espina ilíaca posterior superior está siempre ahí. Y ahí es donde vamos a buscar, a topar y poner nuestro transductor para empezar a hacer el rastreo del plano que necesitamos. En este tipo de bloqueos, tanto piramidal, cuadrado y lograr llegar al psoas, necesitamos en la mayoría de las veces el transductor convexo. El lineal puede ser que no les alcance, al menos de que tenga en el piramidal, puede ser si es que es muy plano, sin mucha masa muscular glútea, puede llegar. Pero, o es un paciente adolescente o niño.
pero para pacientes adultos el convexo es el ideal. La otra recomendación es siempre mantener la aguja en visión. Si no ven la aguja, no avancen. El tiempo que les tome. Y eso sí, les recomiendo a todo taller que puedan ir, vayan y practiquen en el modelo para poder aprender a visualizar la aguja con el transductor. Hay movimientos de basculación de adelante hacia atrás, tipo barquito. La cosa es que la punta de la aguja siempre tiene que estar en visión para evitar cualquier tipo de complicación. Y obviamente en el piramidal, si es que tienen la opción, yo también utilizo el estimulador nervioso para confirmar dónde estoy en el piramidal y para evitar que esté demasiado cerca del ciático. ¿Cuál sería la indicación que esté el ciático? Empieza a moverse el pie. Entonces, son medidas de seguridad un poquito molestas del paciente, pero no son dañinas. Sin embargo, a mí me da esa seguridad de que no voy a hacer un bloqueo que no quiero. Y con esto les doy paso a las preguntas si es que tienen. Muchas gracias, Brigitte. Realmente ha estado muy didáctico. El video probablemente, como fue hecho en Cadáver, también se pueden ver algunos abordajes. Yo le conozco también a este profesor español. Bueno, es un cubano que trabaja en España. Es profesor de anatomía en la Universidad Autónoma. Y básicamente tiene un taller bueno en cadáveres, pero hace más anatomía. Bien, creo que los tips han estado muy importantes. Nada más un par de puntualizaciones. Siempre el dolor miofacial a veces es el que nos da la pauta diagnóstica, como decía Brigitte, y a veces incluso hemos tenido algunos pacientes que incluso han sido intervenidos a nivel de dolor lumbar y resulta que son algo de dolor miofacial. Tengo un comentario de parte del doctor Reyes y una pregunta también que nos hace Pablo Ramos que quisiera compartir para finalizar esta parte. Muchas gracias, Brigitte. Justamente con Brigitte hace un ratito, antes de que comience su comentario, y con Mario, hablábamos de una paciente que parecía que fue muy manipulada. Se presentó inicialmente con un dolor lumbar, con una irradiación hacia la cadera y al glúteo. Fue operada, instrumentada, se hizo radiofrecuencia de ganglio de la raíz dorsal, se hizo varios procedimientos facetarios, epidurales, y una mujer muy delgadita que hacía mucho ejercicio. Sin embargo, se quejaba de un terrible dolor que en el examen físico, y otra cosa muy importante hay que comentar, es el examen físico tiene que ser minucioso, un examen físico minucioso. En el examen físico minucioso se encontró que había puntos de gatillo en el cuadrado lumbar que cuando se estimulaban, y eso es clarito, en una de las partes mencionó Brigitte que inicialmente fue desarrollado como una forma de bloqueo de los nervios intercostales que tenían su distribución hacia la cadera, y en este caso resultó así. Hicimos con Brigitte el bloqueo. Yo no soy tan hábil como para hacer solito con el traductor y la inyección, entonces nos ayudamos mientras estamos en este proceso de aprendizaje, y tuvo una muy buena evolución. Es una chica que trabaja en una organización internacional. Fue a África por 2 meses. No aguantaba sentada más de 1 hora. Aguantó el viaje, hizo su trabajo, volvió, y después se hizo un trabajo de terapia física con elongación miofacial. Pero es muy interesante el examen físico. El examen físico es mandatorio, definitivamente. Nada más. Gracias, Esteban. Bueno, hay una pregunta en el auditorio del doctor Pablo Ramos también. En el síndrome piramidal, a más de la rehabilitación,
cuántas sesiones podría realizarse de este bloqueo del músculo piramidal. ¿Se utiliza anestésico y corticoide? Y en esa misma pregunta, ¿a qué momento recomendaría un procedimiento quirúrgico, es decir, liberación endoscópica o abierta del piramidal? Bueno, yo en mi práctica trato de no utilizar corticoides con mucha frecuencia dentro del músculo. Si hago el bloqueo, lo hago diagnóstico, le pongo una sola vez para definir qué es el síndrome piramidal. Entonces, alivio el dolor y mando a la fisioterapia. Si con la fisioterapia el paciente todavía recurre en el mismo dolor, yo ya no bloqueo con anestésico local y corticoides. Lo que hago es pongo toxina botulínica. Hasta el día de hoy no he tenido que enviarle al paciente a soluciones quirúrgicas porque con la toxina botulínica ya puede, ¿cómo se llama? Se alivia bastante la contractura muscular en ese sentido. Lo que sí hago es que aprenda a a continuar con sus ejercicios de elongación y fisioterapia, ¿no? Ahora, si es que el paciente ni con la toxina botulínica funciona y ninguna terapia alternativa está resultando, pues ese es el momento de buscar una solución quirúrgica si es que la hay. No difiero mucho tiempo, no me quedo con el paciente meses y meses y meses, sino que si es que a los 3 meses, que es más o menos de 3 a 6 meses, que lo que dura la toxina botulínica y el dolor no ha cedido, y a pesar de que está puesta esa toxina, pues es momento de buscar una solución ya más del siguiente nivel, ¿no? Yo creo que ese sería el algoritmo más lógico en este caso. Entonces, el bloqueo diagnóstico, la solución más a largo plazo, que sería la toxina botulínica, y si con eso no funciona, pues pasamos al siguiente paso. Muy bien, muchas gracias. Sí, ese sería el programa diagnóstico. Bueno, antes de dar paso al doctor Esteban Reyes, nada más enfatizar lo que decía la doctora Martínez. Recuerden, pues siempre todo procedimiento intervencionista el paciente debe autorizar, debe tener monitoreo y deberíamos hacerlo en un lugar donde tengamos todas las disponibilidades para resolver las complicaciones. En general en una sala de procedimientos, pues, y si tenemos disponibilidad en algún sitio específico, pues tener todas las ayudas para resolver las complicaciones. Enseguida, antes del break, porque seguramente estamos un poquito atrasados para conectarnos después con quienes nos van a participar desde fuera, quiero dejarles a otro miembro distinguido de la sociedad, el doctor Esteban Reyes, médico especialista en anestesiología, con subespecialidad en manejo del dolor en el Sloan Kettering de Nueva York, y quien nos va a hablar también de un tema muy frecuente que lo abordamos en el manejo del dolor, que es la epidurolisis y la radiofrecuencia intracanal.